Hola a todos, por fin es viernes. Bien, hoy vamos a estar viendo una introducción a Windows Azure Application Fabric Caching, que es un nuevo feature que agregaron en toda la vertical de Application Fabric, que nos permite a nosotros implementar unos mecanismos muy interesantes de caché que van a estar sobre esta plataforma. Obviamente van a seguir la misma filosofía que todos los componentes de Application Fabric. No sé si han tenido la posibilidad de interactuar con los que ya existen, que son Service Bus, Access Control y bueno, hay otra serie más que están justamente desarrollando, que todavía no se encuentran en producción, pero que ya los podemos estar probando y utilizando como la opción de caché. Bien, entonces vamos a ver primero y principal cuáles son los desafíos que nosotros tenemos que afrontar cuando estamos pensando en un sistema, y particularmente cuando estamos pensando en un sistema que tiene que ser escalable. Entonces, el primer problema que nos podemos llegar a encontrar, ¿sí?, es cómo podemos encarar el problema de los datos justamente cuando nuestra aplicación viene escalando sucesivamente. Al mismo tiempo, cómo poder hacer que la latencia que nosotros tengamos al ir a buscar esos datos no nos afecte en la performance, y obviamente hacer que cada uno de los datos que nosotros vamos dejando en caché estén visibles para todas las instancias. Actualmente, si nosotros utilizamos en ACPNet un repositorio de caché normal que viene, ese caché va a ser local a esa instancia del servidor. Con lo cual, si nosotros instanciamos una cantidad n de nodos de nuestra aplicación, vamos a encontrar con que cada una va a tener su caché y cada una va a funcionar con ese caché local. Inicialmente puede que eso no sea un problema y digamos, bueno, está bien, de todas formas me sirve como un caché local de lo que quiero almacenar. Pero no nos sirve como un caché centralizado de datos en donde todas las instancias puedan ver ese caché y en donde el hecho de que una obtenga el dato implica que todas las demás ya lo tengan almacenado en caché y no tengan que ir a buscar hasta el repositorio de datos. Entonces, comienza justamente este tipo de problemas en donde podemos tener distintos nodos que no ven los mismos datos en caché. Al mismo tiempo, tenemos los problemas que ya conocemos en la sesión. ¿Cuáles son estos problemas? Es exactamente el mismo que el caché cuando nosotros utilizamos los métodos de sesión tradicionales que vienen configurados por defecto cuando creamos una solución de ACPNet, en donde esos datos de sesión se estipulan que van a ser guardados sin proc, lo cual significa que van a estar en la memoria del servidor. Ahora bien, si nosotros tenemos una sola instancia, eso eventualmente no genera ningún problema, pero si tenemos más de una instancia, eventualmente si la instancia 1 inserta algún dato de sesión, cuando la llamada pase por la instancia 2, ese servidor o esa instancia no va a ver estos datos en sesión. Con lo cual, se genera exactamente el mismo problema que con el caché y necesitamos un repositorio centralizado para guardar esta información. Ahora bien, uno puede decir, bueno, utilicemos cualquier de los repositorios centralizados de datos que tenemos actualmente. Y sí, esa es una de las primeras soluciones que podemos encontrar. Por ejemplo, para el caso de la sesión, nosotros podemos configurar para que los datos de sesión se almacenen en SQL Server. Ahora, ¿cuáles son los problemas que conlleva esto? Bueno, actualmente, cuando nosotros metemos datos en sesión o metemos datos en caché, no nos estamos fijando cuáles son las características de serialización de esos objetos, dado que estamos presuponiendo que va a ser guardado en memoria, con lo cual no necesitamos tener mayores consideraciones. Ahora bien, cuando nosotros lo vamos a guardar a SQL, obviamente tenemos que tener en cuenta que eso va a ser serializado, se va a guardar eventualmente en una tabla, en un campo, y cada vez que nosotros lo requiramos lo vamos a consultar, se va a deserializar y se van a instanciar de vuelta los objetos en memoria. Esto no solamente nos puede agregar una problemática de serialización, dado que hay objetos que eventualmente pueden ser complejos de serializar,
que pueden tener referencias circulares, que pueden tener tipos de datos no primitivos complejos y demás. Con lo cual ahí ya nos tenemos una complicación al implementar ese mecanismo. Otra cuestión es que obviamente vamos a tener un throughput más o menos importante, porque cada vez que, por ejemplo, hagamos un postback y necesitemos un dato, vamos a tener que ir hasta la base de datos, obtener con una consulta a la sesión, deserializar toda esa estructura y volver a recrear nuestros objetos, lo cual puede ser realmente muy pesado si es que nosotros no tenemos un diseño stateless, o sea que no dependa del estado del servidor. Entonces, nace la necesidad, ¿sí?, de tener un mecanismo que funcione como una memoria, ¿no? Esencialmente sea la misma estructura, pero que sea centralizado y que distintos servidores puedan estar accediendo a esos datos y que funcione con la misma performance que funcionaría in-prod. Entonces, esos son los desafíos, digamos, que nacen a raíz de estas problemáticas, y a raíz de todo este contexto que estamos analizando es que se crea el componente de caching dentro de la Application Fabric. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos resolver estos desafíos? Bien, el primer mecanismo es intentar hacer algo que tenga muy poca latencia y que tenga una alta performance. Entonces, la respuesta inmediata que nos surge es implementar un mecanismo que sea en memoria, que funcione como una memoria RAM y que no tengamos, digamos, ningún costo ahí de serialización, ni de bajado a disco, ni nada por el estilo. Y obviamente que esté en una posición cercana, ¿sí?, a nuestra aplicación, para que no tengamos tampoco ningún flujo de red ahí que nos esté golpeando en la transferencia de los datos. Por otro lado, tenemos el approach de que la administración de este componente tiene que ser una administración muy sencilla, que no requiera, digamos, de mucha configuración, sino que se lo utilice directamente, sin más preámbulos, por decirlo de alguna forma, para que se facilite el acceso a este recurso y no sea algo complejo. Cotidianamente nosotros estamos acostumbrados a utilizar tanto la sesión como el caché como directamente mecanismos que tenemos al alcance de nuestra mano y que prácticamente en la mayoría de los casos no hacemos mucho análisis sobre si lo vamos a utilizar, cómo lo utilizamos y cómo lo vamos a configurar. Es un error tomar esa decisión así a la ligera, pero eventualmente es algo que la mayoría de los programadores realizan y no se fijan qué es lo que van a meter o no a la sesión y qué es lo que van a estar guardando o no en el caché. Con lo cual, obviamente, nosotros tenemos que seguir pensando en cada paso si realmente necesitamos guardar algo en caché o en sesión, porque esto nos agrega un recurso asociado a nuestra aplicación, y si lo hacemos mal, puede que degrademos el funcionamiento de la aplicación pensando que en realidad lo estamos favoreciendo. Y el otro objetivo que realmente se tuvo es que la integración que tengamos con estos componentes sea una integración muy sencilla y que no tengamos que estar modificando toda nuestra aplicación ni estar aprendiendo, digamos, cómo se está utilizando, cómo tenemos que utilizar un componente nuevo. Entonces, en función de eso, crearon el Windows Azure Application Fabric Caching, ¿no?, que es el nuevo componente que va a estar dentro de la suite de Application Fabric, que actualmente no se encuentra en una versión productiva, pero seguro la van a estar liberando posteriormente. Entonces aquí crearon un repositorio en memoria que nos va a funcionar como un caché, ¿sí?, que va a estar corriendo dentro de Windows Azure y obviamente va a estar cercana a nuestra aplicación, con lo cual nosotros desde Windows Azure vamos a poder utilizarlo directamente como si fuera un repositorio de memoria. También lo vamos a poder utilizar eventualmente, por ejemplo, aquí vamos a ejecutar unos ejemplos que van a correr desde mi escritorio, pero accediendo obviamente a la estructura de caché aquí que está presente en Application Fabric. La administración es totalmente sencilla, ¿sí? Actualmente hay un site en donde vamos a ir dando de alta los repositorios, en donde podemos configurar la seguridad y algunas otras características, como el storage que nosotros queremos destinar para este almacenamiento, con lo cual la administración es casi trivial, digamos que se crea y se lo utiliza prácticamente en minutos, ¿no?
Y está basado en las mismas características de caché que ya viene con Windows Server Application Fabric, ¿sí? Y que ya están totalmente probadas, aceptadas y se sabe que funcionan muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta implementación? Que nos agregan un medio de almacenamiento con muy poca latencia y con una alta performance, que se puede incrementar dinámicamente, ¿sí? Y que no requiere gran configuración ni creación con deployment ni nada por el estilo. Obviamente este medio de almacenamiento es pensado para caché y sesiones y no es pensado para estar almacenando datos perdurables ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual hay que utilizarlo con ese fin y no inventarle otro uso. Entonces, ¿cuáles son las características principales que nacen a partir de esto? Lo vamos a poder utilizar a ese caché como proveedor de sesiones de ASP.NET. Ya hay un provider que viene creado, en el cual nosotros lo configuramos dentro del application config, o web config particularmente, y vamos a configurar para que en vez de utilizar el improc, que realmente no nos sirve porque no es escalable, o en vez de utilizar el de SQL, que sí nos sirve, pero nos agrega un throughput y tenemos que estar pensando en que los objetos tienen que ser serializables y demás. También tenemos la opción de guardar la sesión en cookies, pero va a estar eventualmente yendo y viniendo entre las distintas páginas, con lo cual si es mucha información no nos conviene bajo ningún punto de vista. Entonces aquí se nos agrega esta nueva característica que lo vamos a poder utilizar para el uso de sesión, que es altamente performante, ¿sí? Vamos a poder obtener los datos muy rápidamente y obviamente no vamos a tener que tener las consideraciones eventuales que teníamos que tener con SQL para fijarnos qué tipo de objetos estamos metiendo, ¿no? La velocidad con la cual la vamos a acceder es realmente muy rápida. De hecho, cuando lo ejecutemos en mi máquina local que está apuntando hacia el caché en Windows Azure, vamos a notar que la velocidad con la que accede es absolutamente asombrosa. Bien, eventualmente no hay un límite en los objetos que nosotros vamos a insertar. Sí hay un límite en lo que vamos a configurar dentro del caché de la Application Fabric. Actualmente, como no está en sus versiones productivas, tenemos creo que 256 megas ahí para insertar datos. La integración con las aplicaciones es muy sencilla. En el caso de la sesión, simplemente reconfiguramos nuestro provider de sesión en el web config y lo utilizamos como veníamos utilizándolo normalmente. Sobre todo si es improc, lo que teníamos puesto, no va a haber ningún cambio sustancial. Y en el caso, obviamente, que si cambiáramos el provider a SQL, tenemos que marcar como serializable todos los objetos, ¿no? Podemos marcar este repositorio como un acceso seguro mediante la utilización del Access Control y adicionalmente hay una serie de features que van a estar implementando y que van a estar sacando posteriormente en las distintas versiones que vayan implementando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a analizar una serie de códigos que tengo aquí preparados. Son códigos que se distribuyen de ejemplo y que podemos estar utilizando para aprender cómo se usa esta tecnología. A ver. Primero principal, voy a compartir todo el escritorio así es más cómodo. Bien, primero podemos ir al sitio, ¿sí?, de Application Fabric Labs, en donde nosotros vamos a poder estar viendo y ejecutando todos estos labs que van creando, que no están obviamente productivos, así que si nosotros fuéramos a la versión de producción, vamos a ir. Esperamos unos minutos a que terminen de cargar cada uno de los componentes.
bueno, particularmente el que nos interesa, el Service Bus y Access Control, fíjense que ya hace mención al caching, ¿sí? Pero eventualmente no está productivo para que sea utilizado. Entonces, venimos al portal de los labs de Application Fabric, ¿sí? Y vemos que tenemos adicional a los dos componentes que ya se encuentran productivos, el componente de caché. Aquí nosotros podemos estar dando de alta un nuevo namespace en donde vamos a estar configurando justamente una URI con la cual vamos a poder acceder a nuestro repositorio de caché, ¿sí? Vamos a decir en qué región va a estar, eventualmente la que tenemos disponible es bueno, de hecho es la más cercana a México. Y hay dos opciones de 128 megas y 256 megas de caché. Eventualmente hay que ver con cuánto tamaño sea el que salga en producción, ¿sí? Eventualmente va a ser similar a lo que ya conocemos, en donde vamos a poder ir incrementando la cantidad que nosotros utilicemos y obviamente bajo el mismo modelo nos van a ir cobrando en función de qué es lo que estamos utilizando. Entonces aquí yo ya tengo uno creado, ¿okay? Nosotros obviamente podemos también eliminar un namespace, en este se llama cache lagash. Podemos acceder con el access control para configurarlo y también podemos ver cuáles son la configuración que tiene este repositorio de caché. Aquí tenemos la dirección con la cual lo vamos a estar accediendo, ¿sí? Tenemos configurado el puerto por el cual se va a acceder y también tenemos un token de autorización, que es el que tenemos que configurar para poder acceder, sin eso no vamos a poder estar accediendo. Y aquí también nos da, digamos, la configuración que nosotros tendríamos que estar ingresando dentro de un web config para configurar la sesión hacia este provider, ¿no? Eso luego lo vamos a estar viendo, pero incluso desde aquí pueden venir, copiar y pegar esto en el web config y ya van a saber automáticamente cómo configurarlo para tener este provider. Y también tenemos la posibilidad de andar cambiando la capacidad de caché que tenemos asignada, ¿sí? En este caso, para los objetivos de la demo, alcanza y sobra con lo que está configurado, ¿sí? Bien, entonces vamos a venir al primer ejemplo, en donde vamos a estar trabajando con la instancia de caché. Bien, este ejemplo se lo pueden bajar de internet, yo incluso después lo voy a dejar disponible desde mi blog, ¿sí? Le hice algunos cambios para que imprima algunas cosas en español que estaban en inglés, pero dos cambios totalmente superfluos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es configurar el cliente para poder acceder a este mecanismo de caché, en el cual básicamente lo más importante es establecer correctamente cuál es el URI del servicio que nosotros creamos, establecer el puerto que por default va a ser el 22233, por lo menos en esta versión de Labs, y por otro lado establecer los mecanismos de seguridad que nos van a permitir ingresar a este repositorio. También tenemos distintos mecanismos de configuración que los podemos estar modificando y podemos estar jugando un poco con esto, pero digamos que esto que se encuentra acá sería el default que nosotros podríamos estar utilizando en un principio. Bien, ahora sí vamos a lo que realmente nos importa, en donde vamos a ver una serie de ejemplos de cómo se utiliza el caché. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a analizar cada uno de los ejemplos paso a paso. Vamos a eventualmente ejecutarlos en orden. ¿Y qué es lo que tenemos? Bien, lo primero que realiza el ejemplo, ¿sí?, es eliminar los datos viejos que pudieran estar. Si vamos al código es muy sencillo. Se fija si en caché tenemos un elemento insertado con esa key y en caso que lo tengamos lo va a estar eliminando, ¿sí? No hay mayor ciencia que asegurarse que no tenga nada. Bien. Luego, posteriormente, con el caché que ya creamos, vamos a insertar, ¿sí?, con esta key un objeto directamente. Luego nos va a devolver cuál es la versión en la cual tenemos ese objeto y
Si esa versión, digamos, no es nula, significa que el objeto ya quedó dentro del caché. Posteriormente lo vamos a obtener, aquí, ¿sí? En donde obviamente aquí va a venir el objeto que nosotros estamos esperando obtener. Eso fíjense que lo tienen que castear y tratarlo como el objeto que ustedes insertaron. Y obviamente lo tienen que obtener con la misma key que insertaron anteriormente. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos en ejemplo? Obtenemos una key que es incorrecta. Obviamente lo que esperamos como resultado de esto es que nos devuelva un nulo, porque si no, obviamente nos estaría inventando datos. Sería fabuloso para testing cuando necesitamos inventar datos, pero como caché no nos serviría bajo ningún punto de vista. Entonces, en este caso, el resultado obviamente esperado es que no nos devuelva ningún valor. Y posteriormente, eliminamos de caché la clave que insertamos al principio. Bien, continuando con el ejemplo, vemos que acá tenemos un objeto que ahora sí es un poco más complejo, ¿sí? Fíjense que incluso tiene un array de bytes. Y también pueden notar que no tiene ninguna marca para que sea serializable, ni implementa ningún mecanismo puntual de serialización. Nuevamente, perdón, eliminamos del caché algún posible dato viejo que haya quedado y lo insertamos sin más preámbulos y sin tener ningún tipo de consideración particular. Lo insertamos con el nombre del product name, esa va a ser la key que va a tener, e insertamos todo el objeto, nos devuelve obviamente la versión en igual que el caso anterior, es el mismo método, ¿sí? Este método recibe un object. Fíjense que aquí, si nos vamos, tenemos una gran variedad de funciones y de métodos en general que podemos estar utilizando con distintas sobrecargas que obviamente nos van a estar dando distinta funcionalidad, cada una con distintos parámetros, ¿no? Bien. Insertamos el elemento, posteriormente hacemos lo mismo que en el caso anterior, lo vamos a obtener con el product name. En este caso lo tenemos que castear al tipo de elemento que tenemos aquí. Y obviamente el resultado esperado es la obtención de ese elemento. Y luego, esto es exactamente el mismo caso que lo anterior, porque la clave sigue siendo inexistente. Aún así se vuelve a repetir. Se accede con una clave inexistente, esta vez casteándolo a un product info. Como el resultado es null, da lo mismo, al que lo estemos casteando siempre va a seguir siendo null. Y volvemos a eliminar la clave que está sucediendo. Entonces, este vendría a ser el primer ejemplo, que es el más trivial de todos. Vamos a poner un breakdown aquí para que solamente ejecute esa parte. Bien. El ejemplo está preparado para que siempre que se realiza una operación exitosa, lo que imprima se imprima en color verde, y si hicimos algo incorrecto o alguna operación que tenía que fallar o demás, lo va a mostrar en rojo, ¿no? Hay casos que vamos a seguir avanzando en donde nosotros esperamos que el resultado sea una excepción, entonces en ese caso las excepciones se van a imprimir en verde porque es el resultado esperado. Entonces si vamos parte por parte, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Lo primero es que se agrega al caché el elemento, ¿okay? Que es justamente lo que imprime. Luego lo que esperamos es que se obtenga el objeto del caché, que es justamente lo que sucede. Y luego lo que esperamos es que no encuentre en el caché ningún dato, justamente porque la clave es incorrecta, y es exactamente lo que sucede. Luego, obviamente, venimos al caso con una entidad más compleja. Lo vamos a insertar con el product name, que es contoso. Lo insertamos con el product name contoso. Luego lo obtenemos del caché. Aquí lo tenemos el caché. Y por último, obtener del caché algo que es inválido, que no se puede obtener del caché. Entonces, hasta aquí lo que hicimos es ejecutar la primera parte de este ejemplo. Lo vamos a dejar comentado, así cuando ejecutemos la segunda parte no nos vuelve a ejecutar la primera. Fíjense que también la velocidad con la que lo hace es
Es muy rápido, en este caso yo lo estoy ejecutando desde mi escritorio, ¿sí? Con una aplicación de consola cualquiera, apuntando hacia Windows Azure. Obviamente, si nosotros estamos en una aplicación dentro de Windows Azure, esto va a funcionar muchísimo más rápido, dado que la conectividad que hay dentro de la infraestructura de Windows Azure es muchísimo mejor que mi internet, obviamente, ¿no? Bien, en este ejemplo lo que vamos a estar viendo es un caso de lock, en donde vamos a dejar bloqueados distintos registros. Primero eliminamos lo que pueda llegar a tener el caché con la clave que vamos a estar utilizando para evitar algún problema que pueda surgir. Agregamos un objeto cualquiera, en este caso es una string, sin mucha consideración. Y una vez que lo agregamos, lo que vamos a estar haciendo es obtener ese objeto y hacerle un lock por 5 segundos. ¿Okay? El objeto no tiene ningún lock, así que lo va a hacer sin ningún problema. ¿Sí? Luego, posteriormente, vamos a obtener el objeto en forma optimista. Esto siempre nos va a devolver el objeto sin problemas, así que el resultado esperado es que justamente se obtenga el objeto. Y posteriormente vamos a bloquear el objeto por 10 segundos. ¿Okay? Fíjense que aquí justamente lo que se espera es que no se pueda bloquear porque ya está bloqueado el objeto. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, ponemos un breakpoint y hacemos esperar mucho tiempo, se va a desbloquear el objeto y esto no va a generar ningún error porque el objeto no va a estar bloqueado, ¿no? Con lo cual, para que esto, digamos, suceda de esta forma, obviamente tienen que pasar menos de 5 segundos en la ejecución de la instrucción primera, la que hace el lock, hasta esta instrucción, ¿no? Pero en este ejemplo, el resultado esperado es justamente una excepción. Bien. Continuando con el ejemplo, luego lo vamos a obtener si es que hubo algún cambio, ¿sí? En este caso no hubo ningún cambio, así que esperamos que esto no nos devuelva nada, ¿sí? Si nos devuelve algo quiere decir que está mal porque, digamos, que tomó como si hubiéramos hecho un cambio en algún dato cuando no lo hicimos. Entonces esperamos que no nos devuelva nada. Esta funcionalidad obviamente es muy importante porque nos permite a nosotros en un escenario poder actualizar la información que nosotros tenemos en caché. Ahora bien, uno puede decir, pero uno ya sabe si se actualizó o no se actualizó un dato. En realidad no, si nosotros pensamos en un escenario en el cual hay escalabilidad, nosotros podemos tener que una instancia de un nodo modificó algún dato en caché, mientras que otra instancia en otro nodo no se enteró de ese cambio, ¿no? Entonces, esta funcionalidad es muy útil para obtener ese elemento en caso de que se haya modificado. Y si no se modificó, nos quedamos con la versión que ya tenemos y no tenemos ahí un throughput importante. Bien, luego aquí actualizamos esta versión, ¿sí? Esto lo va a actualizar sin ningún problema, por más que tenga un lock, el objeto se va a desbloquear. Y luego lo que vamos a estar ejecutando es exactamente el mismo ejemplo que antes, pero esta vez sí hubo un cambio en el objeto, que es el que acabamos de hacer, entonces nos va a devolver nuevamente el objeto que acabamos de modificar. ¿Sí? Luego se vuelve a realizar lo mismo, pero con la versión que tenemos después del put, lo cual nos debería devolver que no se actualizó. ¿Sí? Posteriormente volvemos a hacer una nueva actualización de este elemento y justamente lo que se va a ejecutar después es, así como tenemos el get unlock, vamos a ejecutar el put and unlock. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? En este caso, como vemos, va a fallar, ¿sí? En los dos va a fallar, justamente porque el objeto no tiene ningún lock realizado, de hecho ya está totalmente desbloqueado. Entonces aquí va a surgir una excepción, pero es una excepción totalmente esperada. Posteriormente se ejecuta un unlock sin el put, ¿sí? El cual estamos exactamente en el mismo caso, en el cual esperamos una excepción. Y luego el get normal del objeto, el cual es totalmente esperado y nos debería devolver la última versión del objeto. Entonces vamos a ejecutar este ejemplo que acabamos de ver. Ahí ya tenemos puesto el breakpoint y comentado el primer caso.
Tengan en cuenta que como esto está, digamos, no está productivo, eventualmente puede no estar disponible en algún momento el servicio, con lo cual si les sucede eso, esperan un tiempo y vuelven a probar el ejemplo. Bueno, aquí vemos que nos imprimió todo en verde, con lo cual pasó por todos los puntos que esperábamos, pero si vamos a revisar los distintos puntos, vamos a observar este que es el que ya vimos. El primero fue la inserción normal, sin problemas. El segundo fue la obtención normal con el lock. Luego obtuvimos el objeto, que lo vamos a obtener sin ningún problema, ¿sí? Y posteriormente tenemos la excepción esperada, ¿sí? GetUnlockException, que estamos intentando hacer un lock. Obviamente aquí tengan en cuenta que se ejecutó en menos de 5 segundos, porque si no, esto hubiera permitido hacer el lock, pero no nos permite justamente porque ya hay un usuario, en este caso obviamente somos el mismo, que tiene tomado este elemento. Bien. Luego tenemos el getIsNever, que como no se modificó, vamos a obtener la misma versión, ¿sí? Obtenemos el objeto se cambió. En este caso se modifica el objeto, hacemos la actualización del objeto, vamos a ver por dónde lo imprimió, aquí hacemos una actualización del objeto y luego obtenemos el objeto modificado, que es aquí. Posteriormente, nuevamente, vamos a hacer el getIsNever, que obtenemos una versión si es que es nueva, como ya lo obtuvimos, no nos debería devolver nada. No cambió, aquí está. Y posteriormente son los ejemplos de put and unlock, el cual esperamos una excepción como esperada, aquí la tenemos. Luego esperamos otra excepción para el unlock solo, unlock exception, la tenemos aquí. Y por último, obtenemos el objeto del caché sin problema. Ahora bien, vamos a ir al siguiente ejemplo de caché. Vamos a comentar este por aquí. No lo vuelvo a ejecutar. Y en este caso, lo que vamos a estar haciendo es comenzar a trabajar con la versión que vamos a tener de un objeto dentro del caché. Esto también es muy útil, dado que eventualmente si nosotros estamos en un contexto podemos seguir queriendo utilizar una versión puntual. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar todo lo que tenemos por las dudas. Luego vamos a insertar un elemento en la forma tradicional, ¿sí? Y luego vamos a llamar al método de getCacheItem. Este método, fíjense que nos devuelve un cacheItem, ¿sí? El cual tiene distintas propiedades, entre ellos obviamente tiene el elemento, pero también tiene un campo versión, el cual es justamente el que nos va a servir para identificar si nosotros tenemos la versión que queremos trabajar o no. Entonces, obtenemos el cacheItem, luego lo volvemos a obtener para que nos quede justamente en dos variables y poder modificar una y compararla. Una vez que obtenemos las dos versiones que son exactamente iguales, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es insertar nuevamente un elemento, ¿sí?, que es exactamente el mismo que tenemos, no tiene importancia. Y fíjense en que le estoy pasando aquí la versión. ¿Para qué le paso la versión? Para que lo actualice si es que la última versión es la que yo le estoy pasando. ¿Por qué? Porque puede suceder que, por ejemplo, un nodo vaya a actualizar un dato y lo esté actualizando con una versión vieja de ese dato. En ese caso, muy probablemente se tenga que obtener nuevamente el objeto porque ya fue modificado
realizar ahí el incremento de la variable o el cambio que tenía previsto, y ahí sí intentar nuevamente actualizar ese dato. Porque si no, puede ser que se estén perdiendo modificaciones que hicieron otros nodos que sean más nuevas o no, pero bueno, ahí va a depender obviamente de la lógica que nosotros implementemos. Con lo cual, esto nos sirve para controlar de manera atómica, ¿sí?, si nosotros tenemos la última versión que vamos a actualizar. Fíjense en que no tiene sentido hacer el mecanismo de leerlo para yo chequear si tengo la última versión o no, porque obviamente entre que lo leo y vuelvo a hacer la actualización puede venir alguien y puede volver a modificarlo, ¿no? Con lo cual la única forma correcta de hacerlo es en forma atómica, para lo cual tenemos esta primitiva y esta sobrecarga, que nos permite pasar como parámetro la versión con la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, en este caso no hay ningún problema, la vamos a poder actualizar porque es la última versión. Y recuerden que yo anteriormente me había guardado en dos lugares. Entonces aquí, ya está actualizado y nos quedó viejo, ¿no? Pensemos que son dos nodos distintos, en este caso se ejecutan en la misma versión. Entonces aquí vamos a comparar que realmente haya cambiado, ¿sí?, lo cual eso sucede. Y posteriormente hago exactamente lo mismo, ¿sí?, pero voy a estar pasando la versión que teníamos en el caché ítem 2, que obviamente fue la versión vieja porque lo obtuve antes de hacer el put. Entonces en este caso, si esto funcionara, lo tomaríamos como malo porque estamos esperando que no lo actualice justamente porque tengo una versión vieja. Entonces esperamos una excepción como la funcionalidad esperada. ¿Okay? Entonces ahí ya estamos, ese es justamente el ejemplo, lo vamos a correr. ¿Okay? Entonces fíjense en que agrega el objeto al caché, que es lo primero que tiene que realizar. Lo tenemos. Luego obtiene los dos caché ítems. Obtenemos el caché ítem, que es el 1 y el 2. Y luego se actualiza el objeto correctamente y fíjense en que la nueva versión es mayor que la vieja versión. Tenemos aquí. Fíjense en que no es que está hardcodeado, sino que aquí tenemos la comparación. Entonces hasta aquí viene todo bien y yo pude actualizar porque tenía la última versión. ¿Qué es lo que realizamos después? Es nuevamente un put, pero con una versión vieja, ¿sí? Y acá justamente tenemos la excepción que dice el objeto no se puede actualizar, ¿no?, que es esta excepción que aquí, el objeto no se puede actualizar, excepción, y todo el mensaje, ¿sí?, que justamente aquí nos dice que tenemos una vieja versión de este objeto. Entonces deberíamos volver a traerla, volver a ejecutar este método del getCacheItem, ¿sí?, que tenemos aquí, y obviamente ahí ya vamos a estar recibiendo la nueva versión del ítem y lo vamos a poder actualizar sin ningún problema. Entonces bien, referente a lo que es la utilización de la Application Fabric como caché, tenemos toda esta funcionalidad. Ahora, como les comenté anteriormente, también lo podemos estar utilizando como un provider para la sesión, lo cual es muy interesante porque nos aporta mucha más eficiencia que los demás mecanismos que vienen por default, digamos, como guardarlo en SQL, ¿no?, o en cookies. Entonces, es una muy buena alternativa para estar solucionando el problema de la escalabilidad de las sesiones. Aquí tenemos un ejemplo también trivial que tiene una sola página, ¿sí? Fíjense que esto no es una solución de Windows Azure, tampoco importa para el ejemplo realmente, porque es un recurso que lo podemos estar utilizando totalmente independiente como todos los recursos de la Application Fabric. Entonces venimos a la configuración, fíjense que aquí es donde tenemos el Session State. Aquí también vamos a ver que tenemos una serie de configuraciones que ya estaban existentes siempre. La improg es la que lo va a estar guardando en la memoria, que es la default, y por ejemplo aquí podemos ver la de SQL Server que lo guarda en una base de datos, y tenemos ahí el throughput que tenemos que estar serializando y deserializando, y que tampoco podemos guardar cualquier tipo de estructura. Entonces cuando le ponemos una custom, lo que estamos indicando es que nosotros vamos a implementar un provider propio. Fíjense en que aquí yo tengo una serie de librerías que también las tenía asociadas, estas dos las tenía asociadas en la otra solución también. Y aquí tenemos el Distributed Cache
que nos permite implementar los providers de sesión que tenemos configurado aquí, ¿no? Adicionalmente tenemos que decir cuál es el namespace de cuál se va a estar levantando esa sesión, ¿sí? Ese provider, perdón, y así .NET ya identifica cuál es la implementación del provider que tiene que utilizar. Ahora bien, posteriormente, obviamente tengo que configurar cuáles son los datos del caché que va a tener que usar, ¿no? Porque en el caso anterior teníamos el método que se llama preparar cliente, que ahí configuraba cuál era la URI, cuál era el puerto y cuál era el token de autorización. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a configurar el nodo de Data Cache Client y ahí le vamos a especificar la URI y le vamos a especificar el puerto por el cual se tiene que conectar, que ese es el puerto default, y posteriormente el token de autorización. Entonces ahí, ya sin hacer absolutamente más nada, nuestra aplicación ya está preparada para apuntar la sesión a ese mecanismo, ¿no? Entonces vamos a ir al código. Lo que hace la página realmente es muy trivial, porque a mí nos interesa. Y fíjense que cuando nosotros apretamos el botón, se fija que existe un texto dentro del textbox, lo inserta en la sesión, ¿sí? Con un ID nuevo cada vez, inserta ese valor, y luego lo que hace es recorrer todos los elementos de la sesión y mostrarlos para que nos demos cuenta que realmente están quedando todos los elementos ahí persistentes. Entonces accedemos aquí, ponemos por ejemplo 1, le damos el add y ahí lo está insertando. Vamos a poner un breakpoint. Vamos a poner ejemplo 2, ahí fíjense que abajo los va agregando uno por uno. Venimos aquí, insertamos nuevamente el ejemplo 2 en la sesión y aquí ya deberíamos tener los dos elementos. Este es el ejemplo 1, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo 2. Y obviamente no vienen más. 3 y así es. Fíjense en que cerramos, lo abrimos de vuelta y obviamente estamos en el contexto de otra sesión, entonces estamos nuevamente ahí insertando los datos en una sesión distinta, ¿no? Perfecto. Vamos a volver ahora sí a la presentación. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que nos va a estar brindando aquí el Application Fabric Caching? Lo primero es que tenemos un repositorio con alta performance, muy baja latencia, realmente muy rápido, para implementar todo lo que sea caché y sesión, y sobre todo prácticamente sin configuración. Acabamos de ver cómo se lo utiliza configurando solamente 3 valores, que es el URI, el puerto y el token de autorización. Se lo crea muy fácilmente y nos provee una solución muy rápida para el problema que teníamos de la sesión a la hora de escalar una aplicación, ¿no? Por otro lado, es un repositorio local distribuido que podemos utilizar para digamos, comunicar datos entre todos los nodos muy rápidamente. Y vamos a estar pagando solamente por lo que estemos utilizando de la misma forma que los demás recursos de la Application Fabric. Pues bueno, esto ha sido todo de la presentación de lo que es una introducción de Application Fabric Caching. Esperamos que dentro de poco ya esté disponible para que lo utilicemos productivamente en las aplicaciones, dado que nos agregaría bastante performance. Y si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, aquí estoy para ayudarlos. En unos minutos más voy a subir estos ejemplos al blog, así los pueden descargar y los pueden utilizar, lo mismo con la presentación. Y cualquier duda que tengan, obviamente se pueden comunicar conmigo al blog o bien mandarme un mail que se los voy a estar contestando a la brevedad.